Uñacaray, Jacaraycuera, Maite Iroru o Pavabetepehuaná. Señoras y señores, un saludo cordial a todos. Se inicia la entrega de reconocimiento a decano y vicedecano salientes e imposición de investidura a decano y vicedecano electos de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Omacaco Atu, Boejara Tembicuayara, Suyi Concepción Vera de Molinas, Sambej Jaraguazú, Paraguagua Teta, Boejaubuzú Peguá. Omoinú Chupe, Mesa Teracuaguazupe, Boejara Tembicuayara, Miguel Wenceslao Torres Ñumbay, Sambej Jaraguazú Ireguá, Paraguagua Teta, Boejaubuzú Peguá. Upeixa Abei, Boejara Apocuaja, Cristian David Cantero Aquino, Putibó Jarapavé, Paraguagua Teta, Boejaubuzú Peguá. Nos honran con su presencia los señores decanos y vicedecanos salientes y electos de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción, los señores miembros de la Asamblea Universitaria de la UNA, los señores miembros del Consejo Superior Universitario de la UNA, las señoras encargadas de despacho de las facultades de la UNA, los señores directores generales del rectorado de la UNA. Un saludo cordial a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de la página del Facebook, la cual es compartida por las diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción. Coanga Yapurajeita, Paraguay Teta Purajei Guazú, Ñanemoirú, Boecuajara, Rosana Rojas, Boejara Ogaapó, Taangaapó, Jambaeyegua Aranduó, Paraguagua Teta Boejaubuzú Peguá.
Muchas gracias, pueden ocupar sus asientos. Coanga ñajenduta boejara tembicuayara suyi Concepción Vera de Molinas, San Jaraguazú Paraguayguá teta boeja obusupegua. Muy buenos días a todos, señor vicerrector, profesor Dr. Miguel Torres Ñumbay, señores decanos, decanas, vicedecanas, vicedecanos, electos y salientes, señores asambleístas, señores consejeros superiores universitarios de la UNA, directores generales, señoras y señores, y todos quienes nos acompañan desde nuestras redes, desde la Universidad Nacional de Asunción. Hoy es un día muy especial para la Universidad Nacional de Asunción, porque tenemos este gran día magnífico en el cual queremos ofrecer y decir gracias a nuestros queridos profesores que ofrecieron lo mejor de sus servicios para honrar a la universidad desde el cargo de decana, decano, vicedecana, vicedecano. Y al mismo tiempo recibir a las nuevas autoridades que asumieron sus cargos luego de ser electos en sus respectivas unidades académicas. En este acto que estamos celebrando hoy, además de la imposición de la investidura a los nuevos decanos y decanas, vicedecanos y vicedecanas, estarán recibiendo una de las misiones más importantes que una nación puede entregar a sus ciudadanos. En las manos de ustedes estará la de dirigir la educación de nuestros jóvenes que llevarán adelante este país que todos queremos, nuestro querido Paraguay. También están recibiendo, en estos 32 años que estaremos cumpliendo el 24 de septiembre, una universidad que realmente es un honor y al que debemos honrar cada día ofreciendo lo mejor de cada uno de ustedes para cumplir el sueño de miles de familias que confían el futuro de sus hijos a la Universidad Nacional de Asunción. Una gran responsabilidad que debemos honrar. Hoy más que nunca nuestra universidad nos llama a unir nuestras fuerzas, conformar el mejor equipo para llevar en lo más alto el nombre de la UNA, mejorando la calidad de la educación superior y cumpliendo la misión que nos encomienda la Ley Suprema de la Nación, la academia, la investigación y la extensión universitaria. Hoy la patria nos llama a mantener, apreciados decanos, decanas, vicedecanas y vicedecanos, la unidad en la diversidad y fortalecer con mucho ahínco nuestros cimientos misionales sobre lo que debemos construir una sociedad que es la formación de la mayor riqueza que tiene nuestra sociedad, la formación de nuestros jóvenes. Al tiempo de desearles el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes en el cargo que asumen, desde ya quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado desde el primer día que he asumido esta misión como rectora en mayo del 2019. Quiero reiterar también un desafío, este desafío que nos ha dado desde la pandemia, la de seguir construyendo una mejor universidad y en una misión que tenemos y que estarán llevando conmigo cada uno de ustedes, de los nuevos decanos
y vicedecanos la de construir el nuevo modelo de universidad basada en la innovación, en la incorporación de la tecnología, el fortalecimiento de la investigación, la transparencia y la vinculación social. Estos ejes requieren el compromiso de todos quienes estamos en esta gran universidad. Y más que nada, porque una generación de 55.000 estudiantes confían en nosotros. Por eso, quiero solicitar a cada una de las nuevas autoridades que hoy asumen puedan hacerlo con ese sentido de pertenencia que siempre nos da la UNA. Gratitud a mis queridos compañeros que hoy les decimos, las puertas de la universidad siempre están abiertas y sean bienvenidos los nuevos decanos, vicedecanos, que estarán hoy llevando la labor confiada por los miembros de la comunidad educativa. Muchas gracias, Agüillebete, PM Guará, y éxitos para cada uno de ustedes. Muy buenos días. Peixa ñamohuã koaty guasu, aguyetaite paraguagua tetã mbo'ehaupusu Guarérape opavavetépe oremoirũ rehe. Muchas gracias a todos en nombre de la Universidad Nacional de Asunción por habernos acompañado. Que tengan un buen resto de jornada. Convocamos a los señores decanos electos para la fotografía oficial con las autoridades. Muchas gracias. Convocamos seguidamente a los señores vicedecanos electos para la fotografía oficial.
Muchas gracias. Convocamos a los señores decanos salientes de las unidades académicas.